Iztecali, décadas de corrupción, desfalcos y nexos criminales. 1 de junio de 2026. El texto describe la profunda decadencia institucional del ISSSTSALI en Baja California, señalando más de 60 años de corrupción y desvíos financieros. Los documentos detallan cómo altos mandos y autoridades municipales han saqueado fondos de pensiones y recursos destinados a la salud para beneficios personales o políticos. Se denuncian prácticas criminales que van desde el robo de medicamentos de alto costo hasta la asignación de jubilaciones privilegiadas e ilegales. Además, se resalta la alarmante infiltración del narcotráfico mediante funcionarios con antecedentes penales en Estados Unidos que mantienen puestos clave. Finalmente, las fuentes exponen una impunidad sistémica donde el personal administrativo y médico utiliza la estructura pública para operar redes de fraude y enriquecimiento ilícito. ¿Qué tal? Arrancamos de lleno con este nuevo análisis. A ver, imaginemos por un momento una institución que nace allá por 1970 con una misión, digamos, bastante noble: proteger a los trabajadores. Bueno, pues contrastemos esa idea con más de 6 décadas de crisis sistémicas y de irregularidades que han quedado perfectamente documentadas. Hoy vamos a desmenuzar el caso de Iztecali. Y ojo, lo haremos basándonos estrictamente en la investigación que tenemos sobre la mesa, para entender paso a paso cómo un garante de seguridad social se terminó transformando en algo, bueno, en algo completamente distinto. ¡Vamos a darle! Bien, para entender toda esta estructura y no perdernos en 60 años de historia, vamos a dividir la investigación en 5 temas clave. 1. La paradoja de Iztecali. 2. El saqueo financiero y las pensiones. 3. El mercado negro médico. 4. La infiltración del crimen organizado. Y 5. La cultura de la impunidad. Así de claro. Empecemos con el punto número 1, la paradoja de Iztecali. Toda la premisa, la gran promesa fundacional del instituto, era proteger el patrimonio de los trabajadores de Baja California. Pero la línea de tiempo documentada nos muestra otra realidad, una verdadera paradoja de pasar de garante a prácticamente depredador. Fíjense bien, todo empieza en 1970. Luego, para los 90, la fuente señala que empiezan a verse las primeras grietas fuertes por conflictos de subrogación de servicios. Entramos a los años 2000 y arranca el saqueo de cuotas municipales. La cosa sigue escalando hasta llegar a la detención del director general en 2015 y culmina, o más bien llega a un punto crítico loquísimo en 2026, con un decomiso de drogas en la frontera que involucró a un directivo. Increíble, ¿no? Pasemos a la sección 2, saqueo financiero y pensiones. Y aquí es donde vemos el primer gran mecanismo de colapso, impulsado, curiosamente, por los propios ayuntamientos como Mexicali y Tijuana. Desde el año 2000, las cuotas se descontaban religiosamente de la nómina de los trabajadores, pero esos fondos sencillamente nunca llegaban al Iztecali. En lugar de eso, el documento que estamos analizando detalla cómo ese dinero se retenía ilegalmente y se desviaba para financiar proyectos privados. Ahí tenemos el ejemplo claro, un corredor médico durante la administración del alcalde Pérez Tejada. Básicamente, un robo institucionalizado que creó un agujero financiero multimillonario en las arcas. Un daño tremendo. Y ojo, porque la fuga de dinero no era solo por lo que no entraba, sino por cómo salía. Aquí entran las famosísimas pensiones VIP. ¿Qué son exactamente? Pues el expediente expone que había juntas médicas y directivos acusados de cobrar sobornos millonarios. ¿Y para qué? Para certificar enfermedades crónicas falsas. Literalmente inventaban padecimientos para que las élites y los altos funcionarios pudieran acceder a jubilaciones por vía rápida, o sea, express. Estamos hablando de pensiones que a menudo superaban los 100,000 pesos mensuales, saltándose absolutamente todos los requisitos legales. Poniéndolo en perspectiva, esto generó una desigualdad brutal. Analicemos el contraste. Por un lado, tenemos a los trabajadores comunes, la gente enfrentando desabasto, beneficios denegados, fondos agotados y esperas interminables por derechos que se ganaron a pulso. Y por el otro lado, los funcionarios VIP, llevándose estos más de 100,000 pesos en pensiones fraudulentas sin cumplir las reglas. El texto es muy claro al señalar cómo esto lastimó profundamente a quienes de verdad merecían justicia social. Lo cual nos lleva a la sección 3, el mercado negro médico. El documento no se anda con rodeos y califica este desvío interno como un verdadero cáncer que devoraba a la institución. Y esto ilustra perfectamente lo que conocemos como el proceso de robo hormiga. A ver, vamos paso a paso. Paso 1. Médicos internos que manipulaban el sistema y redactaban recetas fraudulentas. Paso 2.
Con esos papeles lograban desviar medicamentos controlados y oncológicos que, como sabemos, son de altísimo costo. Y el paso 3. Estos insumos vitales terminaban vendiéndose en farmacias privadas de la frontera. Un negocio redondo, pero a costa de la salud pública. Y para que dimensionemos la magnitud, las auditorías durante la gestión del Dr. Javier Mesa López revelaron una discrepancia, la verdad, insostenible. Miremos esta tabla. La realidad interna en los hospitales era una escasez crítica de tratamientos contra el cáncer y una falta alarmante de atención básica. Los estantes estaban vacíos, pero si revisabas los registros del almacén, ahí los libros estaban maquillados, mostraban compras millonarias, contratos superlucrativos. El truco: se pagaban millones a proveedores fantasma por medicamentos que jamás fueron entregados. Así de simple. Pero esperen, porque la red de fraude iba más allá, extendiéndose a clínicas periféricas y mandos medios, especialmente en Tijuana. La investigación detalla cosas como subrogación de servicios a clínicas que, oh sorpresa, resultaban ser propiedad de los propios funcionarios. También documentan facturación falsa por prótesis que jamás llegaron a los pacientes, o tratamientos dentales mayores que se le cobraban al instituto pero nunca se realizaban. Incluso material quirúrgico que de pronto se desviaba sistemáticamente hacia consultorios privados. Todo diseñado para el enriquecimiento directo. Pasamos ahora a la sección 4, infiltración del crimen organizado. Y aquí es donde la investigación llega a su punto de mayor tensión. Vamos a detenernos en este número, 121 meses. Esa fue exactamente la sentencia que le dictaron en una prisión federal de Estados Unidos, allá por el 2008, al doctor Juan Ramón Bañuelos González. Esto después de declararse culpable ante la DEA por conspiración para distribuir sustancias controladas, un caso mayor. Bueno, pues escuchemos bien esta cita textual de la investigación. Se reincorporó sin problemas a la nómina oficial en Baja California para continuar en puestos sensibles de salud pública. A ver, después de cumplir una condena federal por narcotráfico en otro país, la investigación expone que este doctor regresó, como si nada hubiera pasado, a ocupar el cargo de responsable nada menos que de la Clínica de Síndrome Metabólico en Mexicali, una tolerancia institucional que resulta francamente asombrosa. Pero la historia no se queda en el pasado. Avancemos a un suceso súper reciente: 70 kilos. Esa es la cantidad exacta que nos introduce a los eventos clave de febrero de 2026. Ese día, Fernando Luis Esquer Díaz fue interceptado en la garita internacional. Llevaba ocultos 149 paquetes que sumaban esos 70 kilos de metanfetamina. ¿Por qué el documento hace tanto énfasis en esto? Porque Esquer Díaz no era cualquier empleado. Él había sido el director de servicios generales de ISST Cali. Él estaba a cargo de los suministros y de toda la logística de la institución. Este decomiso expuso de manera innegable un patrón de nexos operativos con el narcotráfico dentro de la mismísima dependencia, terriblemente preocupante. Y así llegamos a la sección 5, la cultura de la impunidad. Vamos a ver la raíz de por qué esto no se ha detenido. La fuente analiza a fondo por qué este ciclo de 60 años jamás se ha roto, y concluye que no se trata solo de individuos aislados, sino de una estructura de impunidad gigantesca. Hablamos de casos graves que terminan convenientemente congelados en vacíos administrativos, sanciones que son ridículamente leves para robos enormes. A esto sumémosle la protección activa de sindicatos complacientes y pactos políticos que están profundamente arraigados. Al final, tolerar cosas como antecedentes penales graves y participar en actos ilícitos parecía casi un requisito no escrito, digamos, para poder ocupar un puesto de poder en Iztecali. Para ir cerrando, la investigación nos deja con esta gran incógnita. ¿Qué se necesita para rescatar a una institución consumida por décadas de sombras? El documento es tajante y exige acciones definitivas, auditorías verdaderamente independientes, total transparencia y romper este ciclo de impunidad de una vez por todas. Porque al final del día, esto no se trata solo de dinero perdido. Estamos hablando de la salud, la dignidad y el patrimonio de miles de trabajadores. Nos deja reflexionando mucho sobre cómo, sin consecuencias reales y claras, las instituciones se vuelven completamente vulnerables. Esperamos que este análisis haya sido esclarecedor para entender la verdadera magnitud de esta crisis. ¡Hasta la próxima! Los funcionarios fichitas con alto puesto en Iztecali, investigar el historial de irregularidades en una institución pública como el Iztecali, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California, a lo largo de más de 6 décadas, revela un panorama complejo. Debes saber que las bases de datos públicos o el sistema judicial no manejaba una lista o cifra exacta, global, que sume todos los funcionarios envueltos en delitos desde 1960 hasta 2026. Sin embargo,
La historia de la institución en Mexicali y Tijuana registra periodos muy claros de crisis financieras, auditorías severas y sanciones penales que encajan perfectamente en lo que se menciona. Las principales problemáticas detectadas históricamente en la institución se dividen en los siguientes rubros: desfalcos, saqueos institucionales y crisis de pensiones.
Conclusión del autor. La ética y la transparencia no son aspiraciones decorativas, son requisitos de supervivencia para la salud pública. El caso ISSSTSALI nos enseña que cuando permitimos la presencia de funcionarios fichitas y toleramos la opacidad, estamos entregando la vida de los ciudadanos a quienes no tienen escrúpulos. Rescatar la institución exige no solo auditorías, sino una transformación moral profunda donde la transparencia sea la única vía para restaurar la justicia social y la dignidad de los trabajadores de Baja California. Para entender cómo se llegó a este punto, debemos analizar las tácticas pedagógicamente reveladoras que estos depredadores del patrimonio utilizaron para desviar el dinero que pertenece legítimamente a los trabajadores. El daño más profundo no es financiero, sino moral. La pérdida de justicia social ocurre cuando el sistema diseñado para proteger al vulnerable se convierte en una herramienta de enriquecimiento para el depredador.